¿Alguna vez te has preguntado si el anticristo ya está entre nosotros, oculto a simple vista, pero inadvertido para un mundo demasiado distraído para reconocer las señales? La Biblia advierte sobre una figura poderosa y malévola destinada a surgir en los últimos días, engañando a las masas y llevándolas a la oscuridad. Pero ¿y si su llegada no es una profecía lejana? ¿Y si ya está aquí, tejiendo su influencia en la trama de nuestra realidad mientras permanecemos ajenos a ella? El anticristo no es solo una leyenda oscura del futuro, es posible que ya esté trabajando, manipulando el mundo tras bastidores. Millones de personas podrían estar siguiéndolo sin saberlo, atraídos por su carisma, cegados por sus ilusiones. La pregunta ya no es si vendrá, sino si ya nos hemos perdido el momento de su surgimiento. ¿Estamos viviendo en los últimos días antes del regreso de Cristo? ¿Estás preparado para enfrentar la verdad? A lo largo de la historia, la Biblia ha hablado de una presencia oscura que un día se elevará hasta alcanzar el dominio global. Este personaje traicionará la fe, extraviará a naciones enteras y conducirá a la humanidad a su capítulo más aterrador. Pero, ¿quién es? ¿Podría estar ya dando forma al mundo tal como lo conocemos? En 1917, en la tranquila campiña de Fátima, Portugal, 3 jóvenes pastores afirmaron haber presenciado una serie de apariciones divinas. Según sus relatos, la Virgen María se les apareció 6 veces, revelándoles visiones proféticas de guerra, la caída de naciones y el surgimiento de un gran enemigo de Cristo. Entre estas revelaciones, la más enigmática y controvertida fue el tercer secreto de Fátima, una profecía tan terrible que permaneció oculta durante décadas. Algunos eruditos y teólogos creen que este secreto puede haber predicho el surgimiento del anticristo, un astuto engañador que realizará falsos milagros, manipulará a las masas y conducirá a la humanidad hacia la destrucción. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo, ¿ya llegó? La especulación ha rodeado a varios líderes mundiales, cada uno de ellos ejerciendo un inmenso poder e influencia. Algunos han señalado a Donald Trump, una figura cuyo dominio en la política global es innegable. Pero, ¿encaja realmente en el molde del dictador profetizado que surgirá para controlar el mundo? Otros consideran a Vladimir Putin, un líder conocido por su ambición despiadada y sed de conquista. Sin embargo, según el libro de Daniel, el anticristo aparentemente surgirá de la nada, una profecía que no se alinea con la presencia establecida desde hace mucho tiempo de Putin en el escenario mundial. Luego está Elon Musk, un multimillonario visionario que empuja a la humanidad al borde de la singularidad tecnológica. Con proyectos como Neuralink, que apunta a fusionar la conciencia humana con la inteligencia artificial, está llevando a la humanidad a una era en la que la línea entre el hombre y la máquina se difumina. Pero ¿será él quien reclame una autoridad divina y exija la lealtad de todas las naciones? Para entender la naturaleza del anticristo, debemos fijarnos en las profecías antiguas. En el libro de Daniel, un profeta de Dios, una visión aterradora se desplegó ante él en un sueño. Vio el mar agitado, las olas rompiéndose violentamente mientras 4 bestias monstruosas surgían de las profundidades, cada una más grotesca que la anterior. La primera era un león con alas de águila. La segunda, un oso enorme que agarraba 3 costillas ensangrentadas entre sus dientes. La tercera, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, veloz y letal. Pero fue la cuarta bestia la que dejó a Daniel paralizado por el miedo. Enorme y aterradora. Sus dientes de hierro destrozaban todo a su paso. A diferencia de cualquier criatura vista antes, era la encarnación de la destrucción pura e implacable. Sobre su cabeza había 10 cuernos, cada uno representando a un gobernante destinado a ejercer un gran poder. Pero entonces sucedió algo impactante. Entre los 10, surgió un cuerno más pequeño, aparentemente insignificante al principio, pero pronto superó a los demás. Este cuerno desarraigó a 3 de los reyes originales, le crecieron ojos como los de un ser humano y una boca que profería palabras blasfemas. Un ángel interpretó la visión de Daniel, advirtiendo que este cuerno pequeño simbolizaba a un gobernante como ningún otro,
un tirano que se levantaría para conquistar el mundo, subyugar a las naciones y hacer la guerra contra los seguidores de Dios. Reinaría durante 3 años y medio, difundiendo el engaño y la destrucción. Pero esta profecía no es simplemente una reliquia antigua, sigue sin cumplirse. El anticristo sigue ahí fuera. Viene. Siglos después, el apóstol Juan, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, recibió una visión igualmente espeluznante en el libro de Apocalipsis. Vio una bestia que surgía del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, cada uno. Coronado con dominio. El patrón era claro. Este era el anticristo. Pero la visión de Juan contenía una revelación aún más oscura: la bestia no actuaba sola. Extraía su poder de un inmenso dragón rojo de 7 cabezas, el mismo Satanás. Luego vino el momento más escalofriante. La bestia sufrió lo que parecía ser una herida mortal. El mundo creyó que estaba muerta. Pero en un giro asombroso, revivió milagrosamente, dejando a la humanidad asombrada y sumisa. Y luego vino su decreto: nadie podría comprar o vender sin llevar su marca, el infame número 666, marcado a fuego en la mano derecha o en la frente. Algunos han especulado que esta profecía se refería al emperador Nerón, uno de los perseguidores más notorios de los cristianos de la historia. Pero si bien la crueldad de Nerón no tuvo paralelo en su época, nunca logró un gobierno mundial absoluto. Nunca estableció un tratado de paz de 7 años con Israel. Nunca resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué significa esto? El anticristo aún no se ha revelado por completo, pero su tiempo se está acercando. Aunque muchas figuras a lo largo de la historia han encarnado el mal, ninguna ha cumplido por completo las profecías bíblicas. En su carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo lanzó una advertencia premonitoria: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado. Pablo lo llama el inicuo, el hijo de perdición. Pero hay un detalle que a menudo se pasa por alto: no puede revelarse hasta que se elimine la fuerza que lo restringe. Pero, ¿qué o quién es este restringente? Algunos creen que es el mismo Satanás, pero esta teoría contradice la lógica. ¿Por qué Satanás retrasaría su propio plan? Otros sugieren que pueden ser los gobiernos mundiales, pero ningún poder político es lo suficientemente fuerte como para suprimir una fuerza tan sobrenatural. ¿La respuesta más convincente? El Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo actúa como una barrera que impide que el anticristo se apodere de su trono. Pero un día, esa restricción se levantará. Y ese día, el mundo presenciará el ascenso de aquel que ha sido profetizado durante siglos. La historia ha visto su cuota de tiranos: Nerón, Hitler, Mussolini. Cada uno de ellos proyecta una larga sombra, pero ninguno se ha alineado perfectamente con las descripciones bíblicas del engañador final. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que viene. Tal vez antes de lo que pensamos. El anticristo aún no ha sido revelado, pero puede que ya esté entre nosotros. Queridos oyentes, la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, fue quizás la más desgarradora. María concedió a los niños una visión del infierno, lleno de las almas angustiadas de los condenados. Enfatizó que Dios deseaba que el mundo abrazara la devoción a su inmaculado corazón, ya que este sería un camino hacia la salvación para las almas al borde de la condenación eterna. Además, María predijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial y profetizó el sufrimiento de los cristianos en Rusia. Advirtió que si Rusia no se consagraba a su inmaculado corazón y si no se ofrecían oraciones, el país difundiría sus errores por todo el mundo, instigando guerras y una persecución generalizada de la Iglesia. El cuarto encuentro, planeado para el 19 de agosto de 1917, se encontró con obstáculos inesperados. Los niños fueron detenidos por el administrador local, que trató de impedirles conocer a María. Sin embargo, su devoción permaneció inquebrantable. Apenas 6 días después,
El 25 de agosto, María se les apareció una vez más, esta vez en un campo cercano. Les instó a intensificar sus oraciones y sacrificios por los pecadores, explicándoles que innumerables almas se estaban perdiendo en el infierno porque había muy pocos dispuestos a ofrecer oraciones por su salvación. A través de cada uno de estos profundos encuentros, el mensaje de María a los niños y al mundo fue claro: la oración, el sacrificio y la devoción son las claves para la paz y la salvación de las almas. Aunque eran niños sencillos, su obediencia a las palabras de María se convirtió en un testimonio del poder de la fe y la importancia crítica de prestar atención a las advertencias del cielo. Después de estas apariciones milagrosas, Francisco y Jacinta fallecieron trágicamente con un año de diferencia debido a una devastadora epidemia de gripe que azotó Fátima. Incluso en su grave enfermedad, Francisco se mantuvo firme en su devoción, ofreciendo sacrificios para consolar al Señor hasta su fallecimiento en paz en 1919. Inicialmente, fue enterrado en el cementerio local. Jacinta también sufrió mucho y dedicó sus últimos días a orar fervientemente por la paz mundial y la salvación de las almas perdidas. Murió en 1920 y fue enterrada primero en la tumba de su familia antes de ser trasladada al cementerio parroquial. En 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente la naturaleza milagrosa de las apariciones que experimentaron los niños y las consideró dignas de fe. En 1952, se preparó una tumba especial para Francisco y Jacinta, colocándolos a ambos lados del altar principal como símbolos de luz que guía a los fieles. Su devoción inquebrantable continúa inspirando a los creyentes de todo el mundo. Mientras tanto, Lucía abrazó la vida religiosa y se convirtió en monja en 1934. En 1941, compartió su relato detallado en las memorias de la hermana Lucía, revelando los secretos que la Santísima Virgen María les confió a ella y a sus primos. En sus memorias, Lucía reveló el primero de los 3 secretos, una visión tan aterradora que dejó una profunda impresión en los niños. La Santísima Virgen les mostró una visión horrorosa del infierno, un vasto mar de fuego situado bajo la superficie de la tierra. Dentro de este abismo ardiente, innumerables almas, atormentadas y sufrientes, se retorcían en agonía junto a figuras demoníacas. Las almas parecían brasas ardientes, flotando indefensas en medio de las llamas abrasadoras, mientras que los demonios asumían formas horribles. Sus cuerpos negros y transparentes solo amplificaban su apariencia grotesca y aterradora. La hermana Lucía describió la visión como una experiencia abrumadora de sufrimiento y horror, una revelación que marcó profundamente a los niños y les infundió un profundo sentido de urgencia para orar por la salvación de las almas. Después de esta aterradora visión, la señora también compartió un mensaje de esperanza y redención. Informó a los niños que había una manera de salvar a muchas almas de este terrible destino y evitar que las guerras devastaran el mundo. La solución, según ella, era que las personas dejaran de ofender a Dios. Advirtió que si las personas no cambiaban sus caminos, podrían ocurrir consecuencias aún peores. Curiosamente, el mensaje de la señora resultó ser significativo, ya que la adhesión a sus peticiones coincidió con el fin de la Primera Guerra Mundial, que estaba sucediendo en ese momento. Esta figura celestial compartió estos misterios con los niños, pero había más que contar. El segundo misterio predijo que la Primera Guerra Mundial terminaría, pero pronto vendría otra, la Segunda Guerra Mundial, durante la época del Papa Pío XII. La señora dio una señal para que los niños supieran. Cuando sucedería esto, una luz extraña y brillante aparecería en el cielo nocturno. Esta luz sería una advertencia de que Dios estaba a punto de castigar al mundo con guerras, hambrunas y persecuciones debido a los muchos pecados de la gente. La señora también explicó que la única manera de prevenir estos desastres era dedicar Rusia a su Inmaculado Corazón y realizar actos de reparación los primeros sábados de cada mes. Prometió que si hacían lo que ella pedía, la paz regresaría y Rusia cambiaría. Sin embargo, si no seguían sus instrucciones, el mundo sufriría guerras, persecución de la Iglesia y muchos se convertirían en mártires.
Estas revelaciones llenaron a los niños de un sentido de propósito y gran felicidad mientras seguían el consejo de la señora. Su dedicación a su Inmaculado Corazón se convirtió en un pilar de fortaleza y guía, ayudándolos a enfrentar desafíos y sacrificios a lo largo del camino. La promesa de la señora de estar siempre con ellos y el triunfo final de su Inmaculado Corazón les dieron esperanza y dirección, fortaleciendo su fe y compromiso con sus palabras. Esta poderosa visión transmitió un mensaje urgente sobre la necesidad de arrepentimiento e intervención divina. Los niños se vieron profundamente afectados por estas visiones, que tenían un profundo significado espiritual y moral para el mundo. El tercer secreto de Fátima provocó intensos debates e interpretaciones, ya que enfatizaba la importancia vital de la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Estas prácticas sagradas se presentaron como la clave para ganar batallas espirituales y asegurar la promesa de paz mediante la obediencia a los mandamientos de Dios y la devoción sincera a María. La hermana Lucía contó más tarde que en la visión, los niños vieron una figura. En su visión mística, los niños contemplaron una figura vestida de blanco, que brillaba intensamente como si reflejara una luz etérea. Reconocieron instintivamente que esta figura era el Papa, iluminado con un resplandor que parecía casi divino. A medida que la visión se desarrollaba ante ellos, Lucía y sus compañeros vieron una solemne procesión de figuras religiosas, obispos, sacerdotes y monjas, que ascendían por un sendero de montaña traicionero y arduo. En la cima se alzaba una cruz imponente, con su tosca estructura hecha de troncos de alcornoque, un símbolo tanto del sufrimiento como de la redención. El Papa, cansado y agobiado por el dolor, avanzaba con dificultad a cada paso, su camino atravesaba una ciudad marcada por la destrucción. Entre las ruinas, sus manos temblorosas se unían en oración por los caídos, su dolor era evidente mientras lloraba a los que habían perecido. Al llegar a la cima, una emboscada lo esperaba. Un grupo de soldados, armados con arcos y flechas, desató su asalto mortal. El Papa cayó, abatido por la embestida, su vida fue arrebatada ante la cruz. Uno a uno, los demás fieles que habían ascendido a la montaña encontraron el mismo destino trágico, sus cuerpos se desplomaron en sacrificio. Entonces, al pie de la cruz, aparecieron dos seres celestiales. Ángeles de la gracia divina, sostenían vasos de cristal en sus manos, recogiendo cuidadosamente la sangre de los mártires. En un acto sagrado de devoción, levantaron los vasos, ofreciendo bendiciones sobre las almas de los difuntos mientras ascendían al reino celestial. Esta poderosa visión sirve como un recordatorio perdurable de las batallas espirituales que se libran en el reino invisible. Llama a los fieles a abrazar una devoción inquebrantable, a refugiarse en la oración y la penitencia, y a encomendarse al Inmaculado Corazón de María, un faro de esperanza en la lucha entre la oscuridad y la luz. El 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición de la Virgen María en Fátima, se desarrolló un evento que sacudió al mundo católico. El Papa Juan Pablo II fue el objetivo de un intento de asesinato. Un hombre armado disparó 4 balas contra el Santo Padre, hiriéndolo gravemente y enviándolo a una larga y agotadora batalla por la supervivencia. Los cirujanos lucharon incansablemente para salvarle la vida, realizando una operación intrincada y delicada que finalmente le permitiría recuperarse. Las impactantes imágenes descritas por Lucía de un obispo de blanco, un viaje peligroso y una muerte violenta tenían similitudes escalofriantes con este evento. Los eruditos y teólogos han reflexionado durante mucho tiempo sobre el significado de esta visión, interpretando la ardua escalada y el brutal martirio como un símbolo de las inmensas pruebas que debe soportar la Iglesia. Los ángeles que recogían la sangre de los muertos eran vistos como un testimonio de la santidad de quienes sufren por su fe, un recordatorio de la recompensa eterna que aguarda a quienes permanecen firmes. Muchos creen que el encuentro casi fatal del Papa Juan Pablo II con la muerte fue un cumplimiento parcial del tercer secreto de Fátima. El propio Papa, reflexionando sobre la naturaleza milagrosa de su supervivencia,
atribuyó abiertamente a la Virgen María el haberle perdonado la vida. Después de su recuperación, en un gesto de profunda gratitud y reverencia, hizo una peregrinación al santuario de Fátima en Portugal. Allí, en un acto de ofrenda simbólica, presentó la bala que casi había acabado con su vida. Fue colocada dentro de la corona de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, encajando perfectamente en un pequeño espacio entre las ramas doradas, como si estuviera destinada a estar allí. Esta extraordinaria serie de acontecimientos continúa alimentando debates entre creyentes, teólogos e historiadores por igual, reforzando la creencia de que la intervención divina jugó un papel en la configuración de la historia. Si este mensaje resuena en usted, lo invito a reflexionar profundamente, a mantenerse firme en la fe y a participar en un debate significativo. Juntos, podemos explorar estos misterios con el corazón abierto, buscando sabiduría y orientación en un momento de gran incertidumbre. Antes de continuar, es esencial aclarar que nuestro objetivo no es imponer una interpretación única, sino examinar las narrativas y perspectivas profundas que han surgido a lo largo de la historia con respecto a estas revelaciones proféticas. El Papa Francisco, el líder ampliamente respetado de la Iglesia Católica, es conocido no solo por su compromiso con las enseñanzas cristianas tradicionales, sino también por su notable visión espiritual de los profundos misterios de la fe. Recientemente, su discernimiento sobre la presencia inminente del Anticristo ha captado la atención mundial. Con un aire de solemne urgencia, ha emitido una dura advertencia. Las fuerzas de la oscuridad ya están trabajando, acechando en las sombras, esperando el momento señalado para emerger. Sus palabras han reavivado un debate de siglos de antigüedad sobre la profecía, el fin de los tiempos y la batalla final entre el bien y el mal. Jared Kushner, nacido en 1981, es mucho más que un hombre de negocios o una figura política. Como yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, ejerció una influencia excepcional durante su mandato como asesor principal de la Casa Blanca. Desempeñó un papel fundamental en la configuración de la política exterior estadounidense, en particular en Oriente Medio, donde fue fundamental en la negociación de los Acuerdos de Abraham, un acuerdo de paz histórico entre Israel y varias naciones árabes. A primera vista, sus logros parecen defender la diplomacia y el progreso. Sin embargo, debajo de este exterior pulido, surgen preguntas inquietantes. Han comenzado a circular rumores de profecías y advertencias bíblicas siniestras, que establecen conexiones inquietantes entre el ascenso de Kushner y las señales predichas del fin de los tiempos. Entre las especulaciones más escalofriantes está la idea de que la presencia de Kushner en el escenario mundial podría tener una importancia mucho mayor de lo que parece. Algunos han señalado su participación estratégica en la configuración de los asuntos mundiales, su asombrosa capacidad para maniobrar en los pasillos del poder y su proximidad a acontecimientos mundiales cruciales como indicadores de algo mucho más profundo. El Papa Francisco, en sus enseñanzas, enfatiza con frecuencia la necesidad del discernimiento, la capacidad de distinguir entre la verdad y el engaño, entre la luz y la oscuridad. Si bien su mensaje se centra principalmente en causas humanitarias como la justicia social, la gestión ambiental y la compasión, también ha aludido a las advertencias proféticas de los 10 reyes y la llegada premonitoria del Anticristo. Para muchos, estas revelaciones indican que el fin de los tiempos puede estar acercándose con mayor urgencia que nunca. ¿Podría Jared Kushner ser un presagio de estos eventos proféticos? ¿Podría su influencia y papel en los asuntos mundiales servir como presagio del inminente ascenso del oscuro? Para quienes son firmes en su fe, esta pregunta persiste con una intensidad inquietante. Uno de los aspectos más infames de la carrera de Kushner se encuentra en un acuerdo inmobiliario que ha alimentado innumerables teorías. La adquisición en 2007 de una propiedad con una dirección sorprendentemente siniestra, 666 Fifth Avenue. En 2007, Jared Kushner realizó una sorprendente y muy controvertida compra inmobiliaria, 666 Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York, por la asombrosa suma de $1.800 millones. En ese momento, fue una de las transacciones inmobiliarias más caras de la historia. Pero más allá de su valor monetario,
La dirección en sí misma provocó revuelo en los círculos de conspiración y en los eruditos bíblicos por igual. El número 666 se ha asociado durante mucho tiempo con la bestia y el anticristo, un símbolo siniestro que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Para muchos, esta coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. ¿Se trataba simplemente de un número arbitrario o indicaba algo mucho más siniestro? El edificio se alza en el corazón de Manhattan, cerca de algunos de los monumentos más influyentes del mundo, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro y la Basílica de Santa María la Mayor de Nueva York. La Catedral de San Patricio y el Rockefeller Center, ambos símbolos de inmenso poder, riqueza y significado espiritual. Para añadir otra capa de intriga, la adquisición estaba vinculada al difunto David Rockefeller, una figura muy conocida asociada con organizaciones secretas de la élite. Algunos especulan que esta transacción fue mucho más que una operación inmobiliaria rutinaria. ¿La compra de Kastner fue una decisión calculada? ¿Podría ser un indicador deliberado de vínculos más profundos con fuerzas más allá de este mundo? Otro misterio inquietante surge cuando examinamos los registros de votación de Jared Kushner. Entre 2009 y 2016, los documentos oficiales lo enumeraban como votante femenino, una extraña discrepancia que muchos descartaron como un simple error administrativo. Sin embargo, otros vieron una conexión inquietante con la profecía bíblica. En Daniel 11, 36-37, se describe al anticristo como alguien que se exaltará a sí mismo sobre todos los dioses y no tendrá en cuenta el deseo de las mujeres. ¿Podría ser esta anomalía aparentemente menor una indicación de un significado profético más profundo? ¿Podría ser una pista críptica entretejida en la trama misma de la identidad de Kushner? Si bien los escépticos pueden descartar estas preocupaciones, quienes estudian la profecía del fin de los tiempos no pueden ignorar el patrón de coincidencias inquietantes que rodean a esta figura enigmática. La profecía bíblica advierte sobre un líder mundial carismático que ascenderá al poder en los últimos días, una figura que tendrá influencia, negociará acuerdos de paz y unirá a las naciones bajo un orden global. A lo largo de la historia, esta misteriosa figura ha sido conocida por muchos nombres. El hijo de la perdición, el desolador, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo. Las escrituras predicen que dominará el mundo, cautivando a la gente con su elocuencia, alianzas estratégicas y promesas de prosperidad. Aparecerá como un salvador, un arquitecto de paz y progreso, pero detrás de esta imagen pulida se esconderá algo mucho más oscuro. La participación de Kushner en los acuerdos de Abraham, un acuerdo de paz histórico entre Israel y varias naciones árabes, ha generado comparaciones con estas advertencias proféticas. ¿Podría su éxito diplomático sin precedentes ser un trampolín hacia un papel mayor y más siniestro? ¿La historia se está desarrollando ante nuestros propios ojos? A pesar de la tormenta que se avecina, debemos recordar que el anticristo aún no puede asumir el control total. Las escrituras nos dicen que su ascenso está siendo frenado, restringido por la presencia del Espíritu Santo y la Iglesia. Solo cuando Dios elimine esta barrera divina, el oscuro se revelará en todo su poder. Hasta ese momento, nuestra mayor defensa es la fe, la vigilancia y la devoción inquebrantable a la verdad de Cristo. No luchamos solo contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, autoridades y fuerzas espirituales de oscuridad que buscan consumir el mundo. Según el apóstol Pablo, el anticristo se revelará a su debido tiempo, un hombre que abraza por completo la voluntad de Satanás, canalizando toda la maldad, el engaño y la corrupción ocultos en el mundo. Durante 3 años y medio, desatará una persecución inimaginable sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, su reinado no durará. La justicia divina prevalecerá. Como declara Pablo, entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús derribará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2, 8. Esta batalla final no la librarán ejércitos terrenales ni guerreros angelicales, sino Cristo mismo. La tradición sostiene que esta confrontación final se desarrollará en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde Jesús ascendió al cielo.
El poder del anticristo se desmoronará en presencia del Rey de Reyes, y su dominio quedará destrozado para siempre. Comprender la profecía de los últimos tiempos no es una cuestión de miedo, sino de preparación, discernimiento y fe inquebrantable. Las señales de estos tiempos no deben causar pánico, sino más bien profundizar nuestra confianza en el plan de Dios. Al estudiar las Sagradas Escrituras, nos fortalecemos contra el engaño. Nos preparamos para testificar con valentía, compartir la verdad y permanecer firmes en medio de las tormentas de este mundo. Recuerden que, cuando llegue el rapto, será repentino y sin previo aviso. Quienes caminan en la verdad y la fe deben estar preparados, no con miedo, sino con la confianza de que las promesas de Dios son eternas. Caminemos por el camino angosto, proclamemos el Evangelio sin vacilar y vivamos como verdaderos discípulos de Cristo. Para quienes pertenecen al Señor, el futuro no es de desesperación, sino de victoria. En un mundo donde la verdad se distorsiona y el engaño se propaga como un reguero de pólvora, debemos poner a prueba todas las enseñanzas y someter todas las cosas a la guía del Espíritu Santo. Como advierte el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, Gálatas 5, 9. La falsedad puede echar raíces fácilmente si no se controla, corrompiendo corazones y llevando a muchos por mal camino. Por eso la vigilancia espiritual es más importante que nunca. El Papa Francisco ha instado repetidamente a los creyentes a permanecer alertas y discernidores. Las advertencias del anticristo no son mitos lejanos, son reales, y sus señales pueden estar manifestándose ya de las maneras que menos esperamos. Ya sea a través de figuras políticas, sistemas financieros o incluso dentro de instituciones religiosas, las fuerzas de la oscuridad buscan engañar y dividir. Debemos permanecer firmes en la fe, protegidos por la oración y la palabra de Dios. Te invitamos a compartir tus pensamientos y oraciones mientras continuamos este viaje de fe, discernimiento y búsqueda de la verdad. Deja tus comentarios a continuación y, si tienes alguna petición de oración, será un honor para nosotros orar contigo.